Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Mi Camino de Programador. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de aprender otras tecnologías de programación y diferentes lenguajes de programación. Pero no se preocupen, no vamos a hacer examen ni nada de eso, así que pueden relajarse. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Bueno, es porque en algunos comentarios me han hecho esa pregunta de que qué tan importante es aprender o ya sea los lenguajes que comúnmente se aprenden o aprender otros o en su defecto incluso aprender más de uno. Así que creo que es importante, ¿verdad? El que nosotros tengamos pues una opinión diversa o diferentes opiniones sobre este tema y que cada quien, ¿verdad?, tome pues la decisión que más se adapte a su propia situación. Sabemos, ¿verdad?, que el camino del programador puede ser como un laberinto lleno de desafíos y lleno de cambios. No solamente para los programadores, también en la vida misma lo más seguro es pues el cambio, ¿no? Pero a veces parece que estamos encontrando solamente paredes en lugar de la salida. Pero recuerden que cada callejón sin salida nos acerca en realidad más a una solución. Ahora, volviendo al tema principal, aprender diferentes tecnologías de programación, incluyendo diferentes lenguajes de programación, va a ampliar nuestras habilidades, nos va a hacer programadores más versátiles. Y cada tecnología y cada lenguaje pues va a tener sus propias fortalezas, sus propias debilidades, y cuando conocemos algunas de ellas, un par de ellas, vamos a poder elegir la mejor herramienta para cada proyecto. Entonces de ahí ya es una gran ventaja. Así que eso nos va a permitir adaptarnos a diferentes entornos y lo más importante, nos va a brindar más oportunidades profesionales. A fin de cuentas, eso es lo que todos buscamos, encontrar nuestro trabajo como programadores. Además, también aprender lenguajes de programación o diferentes lenguajes de programación nos va a ayudar a comprender mejor los conceptos fundamentales de la programación. ¿Por qué? Bueno, porque cada lenguaje tiene diferentes sintaxis. Cada lenguaje va a tener o su propia sintaxis, ¿no? A veces se parecen mucho, pero tiene su propia sintaxis, tiene su propio enfoque. Eso nos obliga a nosotros como programadores a pensar de una manera mucho más abstracta y nos enseña a resolver problemas de una manera incluso más creativa. Es como tener un arsenal de superpoderes en nuestro cinturón de herramientas. ¿Quién no querría eso, no? Pues todos. Ahora, hablando sobre los frameworks, también es importante que aprendamos un par de frameworks, no solamente que nos encasillemos en uno. ¿Por qué? Porque al utilizar diferentes frameworks, incluyendo los populares, vamos a aprender pues de patrones de diseño, vamos a ver algunas convenciones que ya se establecieron en la comunidad, ¿verdad?, que utilizan aquellos frameworks. Esto nos va a hacer eficientes en nuestro trabajo. También nos va a facilitar el que podamos colaborar pues con diferentes desarrolladores. Pero aquí viene lo interesante. Cuando todos, ¿verdad?, comenzamos a aprender el mismo lenguaje o el mismo framework porque es el popular o es el más fácil de aprender o es el que todos están utilizando, del que todos están hablando en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empieza una saturación de demanda de trabajo. Y sí, el trabajo de programadores hay mucho. Sí, todavía hay mucho, ¿verdad? Y yo creo que todavía va a durar que hay mucho trabajo para programar. Pero lo que pasa es de que si solamente nos concentramos o muchos se concentran en un solo sector, ese sector es el que puede sufrir de esa saturación de demanda. Y es cierto, ¿verdad?, que en algunos lenguajes de programación o framework son especialmente populares en un momento dado o para un área específica. Pero como digo, ¿verdad?, van a experimentar esa gran demanda laboral y eso va a llevar a que haya una mayor competencia por los puestos de trabajos específicos para ese framework o para ese lenguaje en particular. Es como cuando en una fiesta todos quieren probar el mismo pastel y el pobre pastel pues se termina desapareciendo en unos cuantos segundos. ¿Quién se lo comió? Pues la codicia humana. Pasa algo parecido.
Si todos empezamos a aprender sobre el mismo framework, el mismo lenguaje, ¿qué es lo que pasa? Esos trabajos que salen porque sí hay, pero todos nos peleamos por eso y ¡pum! De repente ya está ocupado el puesto, ¿no? O una de dos, se van a poner más exigentes a la hora de filtrar a los candidatos o simplemente se acaban esos puestos de trabajo. Cosa que no pasa, ¿verdad? Cuando somos más versátiles. Por eso, no se preocupen, ¿no? No es el fin del mundo que vean esos trabajitos, ¿verdad? Bueno, no trabajitos, trabajos, por decirlo bien, no es porque no lo estoy minimizando, ¿verdad? Pero no es el fin del mundo que veamos que de repente muchos, ¿verdad? De esos trabajos con esos frameworks populares, esos lenguajes que siguen siendo populares algunos o que algunos tal vez están en ese momento de popularidad, pues se agoten rápido. No significa, ¿verdad? Que no hay trabajo. Busquen de aquellos que no son tan populares y ahí van a seguir habiendo trabajos, ¿no? Así que hay que diversificar nuestras habilidades, aprender nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, nuevos frameworks y eso nos va a permitir destacarnos entre la multitud. Es como cuando todos están bailando la misma canción, la misma coreografía y de repente apareces tú con tus propios movimientos, pues qué estilo, ¿no? Qué originalidad. Eso va a pasar como desarrolladores. Por último, me gustaría hablar de algo que a veces olvidamos, pero que para mí es importante. Y es que la programación no se trata solamente de escribir código. Hay todo el mundo detrás del código. Redes, protocolos, servidores, compilación y muchas cosas más. Uno de los aspectos para mí que sería bueno, sería crucial, es entender lo que tiene que ver con las redes. Las redes pues serían ese sistema que permite la comunicación entre diferentes dispositivos y la transferencia de los datos. Al comprender cómo funcionan las redes, podemos crear aplicaciones más eficientes, optimizar también incluso el rendimiento, conocer, ¿verdad?, los conceptos de enrutamiento, de protocolos, como por ejemplo el TCP/IP o por ejemplo el HTTP, ¿no?, que se utiliza, pero ¿qué es ese protocolo? ¿Qué significan esos protocolos? Entender cómo se transmiten los datos, todo eso nos va a ayudar a tomar también buenas decisiones a la hora de desarrollar nuestro software, ¿no? Además, entender cómo funcionan los servidores nos va a permitir desplegar a nosotros mismos nuestras aplicaciones, mantenerlas funcionando sin que se nos caiga como un castillo de naipes. También temas como la compilación, ¿no? Ese proceso mágico que convierte nuestro código en algo que las máquinas pueden entender. ¿Qué es lo que sucede detrás sobre lo que está ocurriendo cuando nosotros compilamos nuestro programa? Todas esas cosas son importantes, ¿no? Así que, en resumen, para no hacer tan largo este video, amigos programadores, no se conformen solamente con aprender un lenguaje de programación o un framework, no. Aprendan, expandan sus horizontes, abran sus mentes, disfruten de ese viaje tan emocionante, ese mundo grande de la programación. Y también descansen, tómense una pausa a veces de tanto aprendizaje. Por ejemplo, mi jefe me habló del rendimiento decreciente y cómo a veces cuando uno no descansa, nuestro rendimiento en lugar de aumentar empieza a decrecer y esto ocasiona que seamos menos productivos. Incluso puede hacer que la calidad de nuestro trabajo también disminuya. O en este caso, si no estamos trabajando y estamos aprendiendo, también la calidad de nuestro aprendizaje puede empezar a disminuir si no descansamos, si no dormimos bien, si no nos relajamos. Así que hay que hacer todo eso. Practiquen alguna actividad también que les guste de vez en cuando y ya después de todo eso, vuelvan a la máquina. Así que recuerden, amigos, que el aprendizaje es continuo y no significa que ustedes tienen que conseguir ya 5 lenguajes y 5 frameworks para empezar a buscar trabajos. No, más bien la idea es de que apréndanse los fundamentos de la programación, aprendan conceptos claves como los que hablábamos, ¿no? Redes, protocolos, cómo podemos consumir un API. Todo eso pueden irlo aprendiendo bien, ¿verdad? Tal vez no ser expertos, pero apréndanlo bien y embárquense a la búsqueda de trabajo. Pero en lo que la encuentran, si la encuentran rápido, que bueno, verán que ya en el transcurso del trabajo seguirán aprendiendo mucho más.
pero mientras no la encuentren, sigan expandiendo esos horizontes, sigan aprendiendo un nuevo framework. Si ven que se está poniendo popular un nuevo framework, pueden estudiarlo, o hay uno que tal vez no es tan popular, pero que ven que ustedes pueden tener futuro, apréndanlo. Si hacen todo eso, van a ver que sus oportunidades van a crecer. Como les dije, recuerden que el aprendizaje es continuo y es la clave para triunfar en este campo de la programación. Pero lo que seguramente te va a ayudar a conseguir tu primer empleo es que te suscribas a mi canal, así que si no lo has hecho, es tu oportunidad. Bueno amigos, eso era de lo que quería hablar el día de hoy. Era un video que tenía ahí en deuda con ustedes, tengo más, ¿verdad? Pero eso es algo de lo que quería hablarles. Yo ya di mi punto de vista, ahora te toca a ti, ¿verdad? Con lo que escuchaste de mí, con lo que leas, con lo que escuches de otras personas que ya estén, ¿verdad? En este rubro. Y tú vas a filtrar esa información y seguramente vas a tomar una buena decisión de cuál va a ser tu camino de programador. Bueno, pues entonces me despido y nos vemos en la próxima Programadores Unidos.